Ya era hora, amigo. WhatsApp acaba de meterle un guardaespaldas con inteligencia artificial a tus chats. Más vale tarde que nunca. Sí, escuchaste bien. Quédate porque esto te puede salvar de perder una buena lana. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde le exprimimos el jugo a las noticias de tecnología e IA antes de que tu tía las comparta mal en el WhatsApp familiar. Hoy tenemos una noticia que le pega directo a algo que todos usamos todos los días: WhatsApp. Y no es un emoji nuevo o un fondo animado, es algo mucho más importante. Meta, la empresa dueña de WhatsApp, Instagram y medio Internet, acaba de anunciar una función que se llama Scam Alert, o lo que es lo mismo, alerta de estafa. Básicamente es un vigilante IA que analiza los mensajes que te llegan de números desconocidos y te avisa en tiempo real si huelen a fraude antes de que tú caigas en la trampa. Y ojo, esto no es un capricho random de Meta. Según cifras que circulan en reportes de ciberseguridad, las estafas por mensajería son de las modalidades de fraude que más han crecido en los últimos años. Desafortunadamente, y muchísimas empiezan exactamente igual. Un mensaje de un número que no conoces con un tono de urgencia tipo "tu paquete está retenido" o "gané un premio". Spoiler, no ganaste nada y ni conoces al príncipe de Nigeria. Pero aquí viene lo bueno. ¿Cómo le hace la IA para leer tus mensajes sin que Meta los vea? Porque eso sí suena a episodio de Mr. Robot, ¿no? Pues resulta que no es tan tenebroso como parece. Scam Alert usa un modelo de inteligencia artificial que corre directamente en tu teléfono, no en un servidor de Meta. O sea, el celular hace la chamba solito, como un changarrito local que no le rinde cuentas a nadie más que a ti. El modelo analiza cositas como la estructura de la conversación y ciertas señales de lenguaje típicas de estafas, conocidas, esos patrones que usan los estafadores una y otra vez porque, seamos honestos, tampoco son tan creativos. Si algo le hace ruido, medio sospechoso, te suelta una advertencia dentro del chat que solo tú puedes ver. Nadie más se entera, ni siquiera Meta. Y para que no digan que solo es marketing bonito, la compañía publicó en su blog de ingeniería 3 reglas que se autoimpuso. El modelo y los datos que procesa se quedan siempre en tu dispositivo. Meta no manda reportes automáticos de tus chats ni de las alertas. Tú decides si la activas o la apagas cuando se te dé la gana, que eso sí me gusta. O sea, es opcional total. Si un día Scam Alert se equivoca y marca a tu prima que hace gelatinas como estafadora, cosa que, a veces sus mensajes de cadena sí lo ameritan, puedes marcar esa conversación como confiable y santo remedio. Pero espera, porque hay un detalle que casi nadie está mencionando y que le da mucha credibilidad a todo esto. Meta dijo que va a publicar los pesos del modelo, o sea, literalmente el cerebro de la IA, en un registro de transparencia público para que investigadores de seguridad externos puedan meterle mano, auditarlo y confirmar que de verdad hace lo que dice que hace, y no algo raro por detrás. Ojo, eso es muy importante. En un mundo donde cada 2 días sale una app que promete que no roba tus datos y luego resulta que sí, que una empresa del tamaño de Meta se abra a que la revisen expertos externos, pues no es poca cosa. Por ahora, Scam Alert está en fase beta, probándose con un grupo limitado de usuarios y con ayuda de la comunidad que caza vulnerabilidades. Todavía no hay fecha oficial de lanzamiento global, porque primero quieren asegurarse de que la privacidad y la seguridad queden bien blindadas antes de soltarlo a la banda. Ahora, ¿será suficiente para detener a los estafadores? Yo creo que no, pero es un primer paso, positivo, en el camino correcto. ¿O ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios, que aquí leemos todo. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.